Hola y bienvenidos un domingo más a Música con mucha historia. Mi nombre es Cristina Serra y soy profesora de música y musicóloga. En el capítulo de hoy terminamos ya el periodo del Renacimiento hablando de España. Hablaremos de las características de su música vocal y sus principales formas, y de sus principales formas en la música instrumental. Además hablaremos de los teóricos musicales que durante este periodo aparecieron en España. Bien, empezamos un poco contextualizando qué estaba pasando en España durante este tiempo. Tenemos que tener en cuenta que el siglo XV es una época muy inestable, ¿no? Porque hay guerras internas, está la Reconquista. Y hasta que no llega el reinado de los Reyes Católicos, no empiezan a unirse pues todos estos reinos que se habían creado en la península ibérica. Así que con los Reyes Católicos va a ir empezando un periodo de prosperidad que se va a ir pues apuntalando en lo territorial, pues con la incorporación de Granada y de Navarra, en lo político porque van a hacer una serie de alianzas matrimoniales con los reinos más prósperos de Europa para así convertirse como en el centro de la gran política del continente, y en lo económico con el descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Con lo que ello supone pues una obtención de divisas, que empiezan a encontrar oro en los territorios en los que encuentran, y eso ayuda a la economía del territorio español. En torno a Isabel la Católica y a Fernando se va a asentar una corte que se van a encargar ellos de que se llene pues de hombres ilustres, pues de diversos de diversos campos, no solo de la música, sino de la literatura, de la ciencia, y esto pues va a hacer que se sienten las bases de lo que posteriormente se llamará el Siglo de Oro. Luego le siguen a esa descendencia pues su nieto Carlos V y su bisnieto Felipe II, que ya empiezan en el siglo siguiente, y España pues ya va a subir definitivamente la hegemonía política europea, convirtiéndose en una potencia no solo en lo político y en lo económico, sino también en lo artístico. En este periodo vamos a encontrar músicos como Cristóbal de Morales, Guerrero, Tomás Luis de Victoria, Antonio de Cabezón, que estarán a la altura de los mejores músicos del continente en aquel momento. Y muchos de ellos podrán ejercer su actividad y su servicio fuera de la frontera española, a menudo en Roma, dada la influencia pues, en el factor religioso, también en los países franco-flamencos, pero sin embargo luego en España vamos a encontrar que en el ámbito social no va a evolucionar tan rápidamente como en el resto de Europa. Es decir, la base económica de los principales lugares de nuestro país se van a basar en lo rural y en la materia prima, o sea, en la agricultura y en la ganadería. ¿Qué va a pasar? Que esto también va a dificultar, al no crearse grandes ciudades, va a dificultar que la penetración del humanismo se haga muy notable, y que por ello se cree una cultura más secular como se había creado en Italia y en otros países. ¿Por qué? También esto es debido a que la religión lo van a tomar como papel principal y enarbolarlo como unión, como argumento de unidad interior del reino y tal. Primero los reyes católicos y luego los Austrias con Carlos V y Felipe II en los conflictos que van a tener en el resto de Europa. Y esto pues condicionará el desarrollo de esta nueva mentalidad mucho más laica que se desarrolla con el humanismo. En cuanto al repertorio musical, pues vamos a ver que el repertorio profano y el instrumental, aunque van a alcanzar pues cotas de verdadera calidad, como vamos a ver los villancicos, los tientos, las diferencias, las batallas, pues se va a limitar a géneros muy contados. Y donde vamos a destacar principalmente va a ser en la música sacra, en el que se desarrollará por una técnica y un discurso mucho más ambicioso, y bueno, y se elevará como a la primera línea de la producción europea, sobre todo en la segunda mitad del siglo XVI. Bien, pues hablemos ahora entonces de qué forma y qué vamos a destacar en la música religiosa, o en la música sacra. Como hemos visto a lo largo de los demás capítulos, en el Renacimiento se empieza a generar una serie de polifonías sacras, y dentro de las formas principales que vamos a encontrar va a ser el motete y la misa. Y en España aparte destacamos el villancico religioso. El motete pues es la forma más antigua
y que servía para todas las partes del servicio litúrgico, como ya hemos visto a lo largo de todos los capítulos anteriores. Y en la misa, pues, en España podía ser una misa de gloria o pro difuntis, que sería una misa de requiem. Y que realmente, pues hasta que no aparece Francisco de Anchieta, pues no van a haber aportaciones especialmente pues, destacadas en este género. La misa de difuntos o pro difunti pues suelen comentar melodías gregorianas sostenidas sobre largos acordes que le dan pues, mucha más profundidad. Y la técnica que van a usar para la composición de misas pues va a ser la misma técnica que van a utilizar en otros países. Puede ser la misa de cantus firmus, la misa de parodia, la misa de paráfrasis o la composición de misas originales. Por otro lado, tenemos que hablar del oficio divino, que era el rezo de los principales momentos del día, que serían las horas canónicas, que si recordamos cuáles son, serían maitines, laudes, prima, tercia, sexta, nona, víspera y completa. Estas horas, a su vez, se pueden dividir en horas mayores y en horas menores. Las horas mayores serían las dos primeras y las vísperas, y las restantes pues, van a ser las horas menores. En todas estas horas, pues, ¿qué se va a hacer? Pues se incluyen textos que corresponden a oraciones, a salmos, a himnos, a lecturas, invocaciones y saludos. Y algunos de estos pues, van a ser susceptibles de que se les ponga música. Así, sobre todo, lo que va a ser más susceptible de que se le ponga música van a ser los himnos y los salmos. En los salmos y los himnos, la composición polifónica se va a limitar como mucho a la mitad de los versos, alternándose con los restantes en canto llano. Y el responsorio, que sirve como una meditación después de las lecturas, va a componerse sin vínculos con el canto llano. Entonces va a permitir que sea mucho más libre y que se despliegue mucha más originalidad a la hora de componer. El responsorio se va a dividir en cuerpo de responsorio, que sería como una especie de estribillo, y el verso, que lo cantaría normalmente el solista. Por otro lado tenemos el villancico religioso, que hablaremos ahora de las partes del villancico cuando hablemos del villancico profano, para unificarlo todo. En la música profana, cuando hablamos de música profana, si queremos investigar, los musicólogos hemos encontrado unas 5 colecciones que nos ayudan a determinar un poco y a averiguar qué era lo que se escuchaba durante este periodo. Entre esas colecciones tenemos el cancionero de la Colombina, el cancionero de Palacio, que lo tenemos gracias a la labor de Asenjo Barbieri, el cancionero de Uppsala, que es el único cancionero que fue editado en Venecia en 1556 y que se encontró a principios del siglo XX en la Universidad de Uppsala, en Suecia. Luego también tenemos una serie de recopilación de soneto y villancico a 4 y 5 voces de 1560 de Juan Vázquez, y el cancionero de la Casa de los Medinaceli. Dentro del repertorio de música vocal profana tenemos el villancico, que era heredero pues, de las formas anteriores poéticas que habíamos visto en la Edad Media, como el cege mozárabe, la muasaja o la cantiga galaico-portuguesa. Esta forma se divide en estribillo y copla. Y la palabra villancico viene del vocablo villano, que era la persona que vivía en la villa, el campesino. Y este nombre, que habla de la villa y del campesino, va a marcar que la temática sea temática popular, pero la letra va a ser mucho más estilizada y culta. En cuanto al número de voces, pues puede haber variaciones entre ambas partes, o sea, entre las coplas y el estribillo, y pudiendo reducirse en las coplas y ampliarse las voces en el estribillo. Otras veces pues se aligera la textura en las coplas asociado a las voces en pareja, como podemos encontrar en el villancico Gasajemos de Usía de Juan de la Encina. El estribillo puede constar de 3 o 4 versos, mientras que las coplas suelen organizarse en estrofas de 4 versos llamados mudanzas. La última de las mudanzas normalmente suele enlazar en rima con el estribillo, a modo como de vuelta. Y en la reaparición del estribillo, el texto de la copla puede extenderse hasta abarcar también los primeros compases de la música de este mismo, volviendo a su texto original solo en los últimos versos. Se pueden distinguir dos formas de composición
de villancicos. Una mucho más complicada, con más contrapunto, a un estilo más franco-flamenco, cuyo iniciador sería Urrede, y otra pues puramente más autóctona, más sencilla, con predominio de líneas verticales, acordes claros y una armonía casi tonal. Y bueno, y otros rasgos de los villancicos en general son su melodía, que es clara y de ritmo muy marcado, con frecuentes cambios de compás, influenciada sin duda pues de la música para la danza. Ahora vamos a escuchar un villancico de Juan de la Encina, interpretado por Hisperión y el grupo dirigido por Jordi Sabal, y el villancico en cuestión es Hoy comamos y bebamos. Como ya he comentado en capítulos anteriores, por los problemas de copyright de YouTube no puedo poner la reproducción de la interpretación de este villancico, así que os lo dejo, que aparecerá o en la esquina derecha o en la esquina izquierda, no lo recuerdo muy bien ahora mismo, el link para la lista de reproducción donde aparecen todo este tipo de audiciones. Una vez hablamos del villancico, nos quedan otras 3 formas que se utilizarán en la música polifónica profana. Es la canción, el romance y el madrigal. La canción pues va a tener un tono mucho más serio que el villancico, más enfático y más preocupado por el texto, y tienden a tener mayor elaboración, pero con menos éxito. Luego tendríamos el romance, que fue muy popular en el siglo XV, es silábico, triste y reposado, y decayó en el siglo siguiente. Y muestra una estructura mucho más monótona, con 4 frases musicales que se repiten con su correspondiente cadencia, tantas veces como estrofas tenga el romance literario. Y por último tendríamos que hablar del madrigal, que viene de influencia italiana, que al igual que el italiano, pues usan textos poéticos refinados, se compone con la técnica del motete, con el uso del contrapunto imitativo, con la posible división en secciones, con ausencia de repeticiones, y entre los compositores más destacados de esta forma tenemos a Pedro de Ruimonte, que nos han llegado 9 de sus madrigales. Y luego también, muy parecido al madrigal, serían algunos sonetos que compone Juan Vázquez. Por otro lado, vamos a hablar ahora de la polifonía instrumental o de la música instrumental, que como en otras partes de Europa, igual que hablamos en el capítulo anterior, la música instrumental aún seguía modelos vocales y los tañedores o los intérpretes adaptaban con frecuencia el repertorio vocal a la música instrumental, sometiéndola a más o menos elaboración. Y otras veces lo que se hacía es que se aplicaban al acompañamiento de danza y de canciones populares. Los géneros, las formas a destacar serían los tientos y las fantasías, y sobre todo las diferencias, que serán el campo propicio para el desarrollo de la técnica de variación. Vamos a hablar del tiento. El tiento es el género instrumental más importante que se desarrolla durante este periodo en España. Comprende una serie de frases con distintos temas o con un mismo tema, que sería tiento monotemático, que se desarrollan en un estilo imitativo homofónico. A lo largo de este desarrollo se van a ir desplegando pues toda la gama de recursos idiomáticos como quiebros, redobles, pasajes en escala, notas y acordes repetidos, efectos de aceleración rítmica pues mediante la disminución de la figuración o la variación armónica, aprovechamiento de la tesitura del instrumento, o sea, desde lo más grave a lo más agudo que pueda dar el instrumento, y el uso de intervalos angulosos, que ya lo hablamos en el episodio anterior, que eran estos saltos más grandes que con la voz resultaban mucho más complejos, pero el instrumento sí te permitía hacerlo. Por otro lado tenemos las fantasías, de las que ya hablamos en el episodio anterior y no me voy a detener mucho. Había 2 diferencias fundamentales con respecto al tiento. Se suelen componer principalmente para la vihuela y recurren mucho menos a la técnica de imitación. Pero sí que despliega un rico uso del contrapunto, con todos los recursos que se puedan usar en el contrapunto: uso de síncopa, de retardo, de notas de paso, de floreo, entrada escalonada, etc. Por otro lado tenemos las glosas, que más que una forma en sí misma, las glosas responden como una práctica para adaptar y elaborar pues, la propia pieza vocal que están adaptando para la instrumentación.
Un gran cultivador del género de este género de glosa, o de esta forma de la glosa, es Antonio de Cabezón. Y las piezas vocales elegidas normalmente para utilizar esta técnica serían los motetes, las misas y las chansons francesas. Escuchemos ahora un tiento de Antonio de Cabezón, interpretado por León Berben, y es el tiento en el primer tono. De nuevo aparezco por aquí para recordaros que debéis de volver hacia la lista de reproducción para escuchar esta pieza. Si lo preferís, podéis terminar de escuchar el episodio y luego ir hacia la lista de reproducción para escuchar todas las audiciones que han sido mencionadas en este episodio. Por último, tenemos que hablar de las diferencias, que se caracterizan por el alto grado de reelaboración al que se somete el material vocal o melódico que han adaptado, hasta el punto de que ya resulta complicadísimo reconocer cuál ha sido la melodía original de la que parte el compositor. Que utilizan por artificios rítmicos y armónicos, que serán lo que más va a destacar en el proceso de esta variación. Bien, hablemos ahora de algunos compositores importantes de este periodo. Vamos a mencionarlos un poco para, por lo menos, que nos suenen algunos de ellos. Entre los compositores del siglo XV tenemos que destacar principalmente a Juan de Anchieta, que nació en Azpeitia en 1462 y falleció en 1523, y suele considerarse como el primer compositor importante ya plenamente renacentista español. Estuvo trabajando en la corte de los Reyes Católicos y siendo pues relevado de su servicio por su nieto Carlos V en 1519. Compone casi todo tipo de música sacra y a menudo intercala en su polifonía melodías gregorianas. Destacamos de él pues la Misa de Nuestra Señora. Es uno de los que más influencia vemos de la polifonía franco-flamenca, y sobre todo se suele ver en su gusto por los pasajes a dos voces en décima. Tenemos que mencionar también a Cristóbal de Morales, que ya sería un compositor del siglo XVI, que es el compositor que inaugura pues esta gloriosa nómina de músicos españoles de este siglo, de este renacimiento, ¿no? Sevillano, y nació en 1500 y fallece en 1553. Y este músico está a la altura pues, de los mejores de su generación, pues como hemos hablado de Willaert, de Gombert, de Clement. Fue cantor en la Capilla Sixtina de 1535 a 1545 y trabajó en diversas capillas, ya en la de Sevilla, en la de Ávila, en la de Plasencia, y a su vuelta de Roma pues trabajó en Toledo, luego en Sevilla otra vez, en Marchena y en Málaga. Estuvo trabajando en la corte del rey Carlos V y tuvo sin duda contacto, y podemos encontrar pues, ciertos parecidos con el compositor Gombert, que también estuvo trabajando en esa misma corte, y también se le acerca mucho a la forma de composición de Josquin des Prez, con frecuencias formaciones de vicina que evitan vicina quiere decir dos voces que evitan pues, que todas las voces tengan que funcionar durante todo el rato, y al tiempo pues se mantiene fiel al carácter austero y serio de la tradición castellana. Por otro lado, también tenemos que mencionar a Tomás Luis de Victoria, que nace en 1548 y muere en 1611, y es reconocido unánimemente como la figura clave del Renacimiento español. Y para algunos autores incluso y para algunos musicólogos como la figura más representante de la música española de todos los tiempos. A menudo se ha colocado a la altura pues, de Orlando Di Lasso o de Palestrina, con los que formaría pues, la terna, la tríada privilegiada del Renacimiento final. Pasó varios años en Roma, donde completó sus estudios aprendiendo las técnicas italianas y franco-flamencas, y sobre todo las técnicas de Palestrina, ya que fue discípulo de este mismo. Sin embargo, pues abandonó pronto este estilo imitativo para buscar un discurso mucho más personal, que une pues, su tradición española con la claridad que usaba Palestrina, basado pues, en el predominio de la homofonía, en la mezcla de recursos contrapuntísticos con procedimientos pues, más propios de la melodía acompañada, y unido pues, a un discurso armónico mucho más
tonal, con una clara disposición por el texto, porque se entiende el texto, a menudo con la música mucho más silábica, que nos da un perfil pues mucho más del hombre de la contrarreforma, ¿no? Con toda esa polémica que hubo de que el texto se debería entender dentro de la polifonía. A ello se le unen el acostumbrado misticismo y fervor religioso y los efectos dramáticos como pausas o giros madrigalísticos que podemos ver en muchas de sus obras. Por otro lado, dentro de la música instrumental, pues podríamos mencionar al granaíno Luis de Narváez, que nace cerca del 1500 y muere cerca de 1560, que publicó los 6 libros del fin de la música de cifra para tañer vihuela, en 1538. Lo más novedoso de su estilo, con respecto al de otros muchos, es su integración con la escritura acórdica y el contrapunto, que normalmente solían separarse en secciones pues de una textura mucho más homogénea. Destaca sobre todo las composiciones que hacen de diferencia. Luego también deberemos destacar la figura de Antonio de Cabezón, que está en la órbita pues, más cortesana de los Austrias y cuya obra nos ha llegado parcialmente a través de 2 ediciones: la antología de libros de cifra nueva para tecla, arpa y vihuela de 1557, que incluye 40 piezas suyas, y la obra de música para tecla, arpa y vihuela de Antonio de Cabezón de 1578, publicadas por su hijo Hernando. Y en ellos pues encontramos piezas de orden litúrgico como himnos, salmos, magníficas, además de encontrar tientos, glosas y diferencias. Y ya hemos señalado con anterioridad que Cabezón fue un gran cultivador de la glosa. Por otro lado, no podría terminar este capítulo sin hablar de la ensalada, que era un género musical polifónico muy característico español, y como su propio nombre indica, lo que hacía era mezclar en la misma pieza pues diferentes estilos, idiomas, texturas y otros elementos de música. Aparece como estilos como el madrigal, la canción popular, el villancico, el romance, la danza, algunos géneros litúrgicos, y aparece y se suelen mezclar varios idiomas, entre ellos los que suelen destacar es el español, el catalán, el gascón, el vizcaíno, el portugués, el italiano y el latín. Y uno de los compositores más destacados de la música de esta forma musical es Mateo Flecha el Viejo. Y ya para terminar este episodio y concluir el Renacimiento, hablar de la teoría musical que se va a desarrollar en España y en general en Europa. La teoría del Renacimiento van a dar entre 2 vertientes. Los autores que van a seguir hablando pues de lo mismo que se hablaba en el medievo, de esa especulación entre la triple división de la música, entre mundana, humana e instrumental, su influencia moral y fisiológica y sus principios más acústicos matemáticos, basados en esa idea del pensamiento antiguo como Pitágoras, Platón o Aristóteles, que en este lado en España pues destacamos a Pedro Ciruelo o Alfonso de la Torre o Rodrigo Sánchez de Arévalo, y por otro lado estos teóricos, que al igual que en Europa, empiezan a especular y a prestar más atención en la explicación y en la justificación y en la teorización de la práctica musical. Y ahí es donde encontramos a Pedro de Salinas y su tratado, que Pedro de Salinas además era organista de la Catedral de León y profesor de la Universidad de Salamanca, y se alinea con las teorías de Giuseppe Zarlino en el tema de hablar de la cuestión interválica. Pero Salinas, el motivo de su inquietud de esa teoría interválica, lo halla en las proporciones más conveniente al problema práctico, a la aplicación práctica de la interpretación, al problema de los sistemas de afinación y de los temperamentos, tratando de buscar la sonoridad más ventajosa a la hora de la interpretación musical. En esta misma teoría encontramos al baezano Bartolomé Ramos de Pareja, que en su tratado de música práctica de 1482 se le ha atribuido a veces la intención de la invención del temperamento igual, que aunque no es muy exacto, sí que se acerca, porque fue uno de los primeros en postular abiertamente pues, el abandono de esa afinación pitagórica en el que las quintas y las octavas estaban afinadas perfectamente, pero la tercera y la sexta pues no del todo. Entonces hacía que eso sonara bastante mal.
Pareja propone una solmización distinta que consigue combinar una tercera y quinta, no perfectamente afinadas, pero al oído sí. Y bueno, y debió de resultar efectiva porque tuvo aceptación entre los instrumentistas del siglo XVI y que posteriormente pues, otros teóricos al final desarrollarían esa teoría, y en el barroco se culminaría esa afinación del temperamento igual pues con la obra de Bach del clave bien temperado. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que os haya divertido y que os haya ayudado a aprender un poco más sobre la música del Renacimiento y sobre el Renacimiento español. Ya sabéis que si os ha gustado, me ayuda mucho que compartáis el podcast tanto en Spotify como en iVoox, en iTunes o en YouTube, que me dejéis algún comentario en ebook, que le deis las 5 estrellas en iTunes, y que si queréis saber algo más, pues podéis seguirme en Instagram y en Facebook, que soy @profemusicacris, y además recordaros que estamos en Spotify, también nos llamamos Profe Música Cris, y allí encontraréis los episodios de los podcasts que os podéis suscribir, seguirme y compartir también. Y muchas gracias, espero que os haya gustado y adiós.